Les damos la más cordial bienvenida al podcast más chilero para informarse de lo más sonado de Guate y uno que otro tema más. Mi nombre es Romeo Méndez. Y yo soy José, mucho gusto, bienvenidos y bienvenidas a otro capítulo de este maravilloso podcast en el cual vamos a tener pues a un invitadazo. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Así que recibimos con un fuerte aplauso aquí en el set, por favor, a Edmund Mulet. Muchas gracias. Mucho gusto. Gracias, qué gusto saludarles y gracias por esta oportunidad. Muchas gracias. Aquí estoy yo temblando porque yo no sé. No hay que mentir por convivir. Como diría, Con toda calma. nosotros somos los que estamos aquí nerviosos. No, gracias por aceptar la invitación. No, Estamos felices que nos acompañen. Les queremos contar que Edmund, pues súper puntual, 6 en puntito, pues lo citamos hoy y 6 en puntito estaba ahí tocando la puerta. Entrando, así que muchas gracias. Se aprecia mucho la puntualidad y más con este tránsito que hay que calcular. La cosa se complicó mucho. Ya sabemos de que la ciudad se colapsa con una lloviznita, no digamos con una lluvia como Sí, entonces me vine caminando con tal de llegar a tiempo. Y escuchen este dato que nos está compartiendo. Nosotros aquí atrás de cámaras tratando de sacar datos interesantes y pues Edmund comparta el dato de la lluvia ahí. ¿Cuándo se comienza y termina el periodo? Eso casi nadie lo sabe. Para mí fue algo nuevo, la verdad. La verdad es que la estación de lluvias, lo que llamamos el invierno en Guatemala, se inicia oficialmente a las 3 de la tarde, a las 15 horas del día 15 de mayo y concluye el 15 de octubre a las 15 horas. O sea, son 5 meses de estación de lluvias oficial. Por supuesto que ahorita cambia un poco, pues se ha ido modificando un poco con los tiempos, pero eso desde hace más de 100 años que se establece que la estación de lluvias oficial en Guatemala es del 15 de mayo al 15 de octubre, se inicia a las 3 de la tarde y concluye el 15 de octubre a las 3 de la tarde. Pues ahí comenten si ustedes conocían este dato, pero tenemos que ser muy humildes y decir que nos pareció un datazo, la verdad. Y se lo compartimos acá. Yo aprendo también todos los días de trivia. Sí, Totalmente. Y hablando de trivia, Edmund, queremos empezar este podcast pues ahí con una actividad que es para romper el hielo, que yo creo que ya se rompió, ¿verdad? Está, sí. Pues bueno. Y no hubo necesidad de eso por la hielo. Entonces evitemos la próxima pregunta. Saltémosla ahí. Pues tenemos unas preguntas en donde nosotros hacemos pues opción A, opción B o un sí o uno. Por ejemplo, si yo le digo a Romeo, rojo o amarillo, amarillo, ¿no? O sí o no, pues no, o sí, ¿verdad? Entonces pues vamos a irnos turnando pregunta por pregunta y usted nos va comentando lo primero que se le venga a la mente. Una palabra o puedo elaborar un poquito. Mejor si es una opciones acá. Ajá. Mejor si es una pregunta. Mejor si es una palabra, perdón. Una palabra o 10 segundos lo máximo, ¿me parece? Bueno, aunque no me parece. Esas son las reglas. Esas son las reglas. Está bien. Esa le hemos llamado el segmento de preguntas chispudas. Muy bien. Entonces, empezamos. Muy bien. ¿Café o té? Té. ¿Trump o Biden? Biden. Ok. ¿Jocón o pepián? Jocón. ¿Tamal o pache? Tamal. Tamalito. ¿Público o privado? Privado. Muy bien. ¿Redes sociales o medios tradicionales? Medios tradicionales. Ok, muy bien. Sí o sí, no. Sí fue. Ok. ¿Ejército en las calles o ejército en los cuarteles? En las calles. Ok. ¿Amanecer o atardecer? Atardecer. Muy bien. Casi. Ahí yo también soy team atardecer. ¿Arbenz o Jorge Ubico? Arbenz. Ok. ¿Ted Maldana o Consuelo Porras? Ay. Qué desconsuelo. Muy bien. ¿Comida casera o restaurante? Casera. Muy bien. Sí, de la familia, ¿verdad? Muy bien, gracias, Edward. Muchas gracias. Perfecto, nos permite conocerle un poquito más ahí. Sí. Pero ahorita vamos a entrar a detalle, Sí. ¿verdad? Dice que entramos a un segmento ahora que le hemos llamado el chismecito de Mulet, ¿le parece? Ahí queremos ahí sacar información. Que no me parezca. Y entonces esto nos va a permitir conocerle un poquito más. Y decimos el chismecito porque vamos a hacer unas preguntas sencillas, simples, pero que nos permitan saber un poco de su vida. Muy bien. Y queremos empezar preguntándole
¿Quién es Edmond Mulet si usted nos lo tuviera que presentar? En esta expresión ontológica. Bueno, soy un guatemalteco, ya un hombre de familia, sin 43 años de casado, creo mucho en la familia, creo mucho en la libertad, creo mucho en el poder del ser humano para salir adelante, respeto mucho a las demás personas, siempre me pongo en el lugar de las demás personas, en fin, a lo que yo aspiro, no a lo que soy, sino a lo que yo aspiro, es a ser una buena persona. Con eso estoy satisfecho. Qué bonito, algo pues bastante, pues al final de cuentas subjetivo, pero muy importante, ¿verdad? Sí, muchas personas aspiran a muchas otras cosas. Yo a lo que aspiro es, y trato todos los días de serlo, es a ser una buena persona. Eso es. Y yo creo de que es una meta bastante pues valiosa porque implica pues convivir en una sociedad al final de cuentas, ¿verdad? Respetar a los demás, entender y comprender a los demás. Totalmente. Entender todos los valores, las circunstancias de los demás también, no prejuzgar, no condenar, o sea, llevarse bien uno con todas las personas, sin embargo, con ciertos límites, por supuesto, ¿verdad? Porque hay, digamos, por ejemplo, el tema de la corrupción, ahí no podemos ser tolerantes, ahí no podemos ser tolerantes en temas de corrupción o de ineptitud o de mentira. Entonces hay límites pues en la convivencia social que nos tenemos que imponer también, porque si no ponemos esos límites, ahí vienen los ineptos y los corruptos y los bandidos que ocupan los espacios. Entonces, todo, entendemos, comprendemos, nos ponemos en el lugar de los demás, pero también cuidadito con eso. Sí, ser una buena persona también tiene pues límites y implica ser correcto y justo, que es pues tener también donde decir alto. Y eso significa también ser cabal. Esa es ahí. Estrategias. Vamos a ir metiendo también entonces nuestros nombres ahí para ver Hay otra pregunta, entre estas que vienen, bueno, estás casado, tienes pareja y demás, pero ahorita usted ya nos contó que tiene 43 años de casado. Vamos a y entonces vamos a sustituir esta pregunta de ¿tienes pareja? ¿Cuánto tiempo llevas con ella? Si no, por ¿cuál es el secreto para llegar a 43 años de casado desde su perspectiva? Pues quiero contar una anécdota. Cuando yo era embajador de Guatemala en la Unión Europea, en Bruselas, salimos un sábado en la tarde, a caminar por el centro de Bruselas con mi esposa y venía un grupo de jóvenes de Patojas, pero haciendo mucha bulla y relajo y todo, y cantando y se acercaban a parejas a preguntarles, y parece que era una como despedida de soltera, y ahí iba la que se iba a casar, y entonces le iban preguntando a la gente, mira, aquí está esta muchacha que se va a casar, somos las amigas, entonces ustedes son casados, sí somos casados, y digan ustedes cuál es el secreto, ¿cuántos años de casados? Pues tantos años, ¿y cuál es el secreto según ustedes? Y entonces yo inmediatamente dije, la paciencia. Pero en un segundo, inmediatamente, dejó la paciencia. No dije la paciencia, la tolerancia. Es una buena combinación, paciencia y tolerancia. Yo creo que su esposa es la que le da los tips en los debates. Hay réplica. Interesante, no, y felicitaciones, un montón de años. Sí, la verdad es de que toda una vida y creo de que me siento muy afortunado. No, qué bueno, me da mucho gusto. Yo creo de que en todos los aspectos de la vida, pues vemos cómo es de importante el tema de la negociación, sobre todo. No digamos en una relación de pareja de tantos años y... De nuevo, ponerse en el lugar de los demás, no imponerse. Una de las cosas que yo más detesto es la arrogancia, ¿verdad? Las gentes que se creen más que los demás, o sea, los autoritarios, los gritones, eso sí. Y en nuestra relación pues, de pareja, ese respeto mutuo es bastante importante. Yo creo de que en todos los ámbitos y en todo el tipo de relación, pero en especial en esa, ¿verdad? Mulet, ¿y usted, Edmond, cómo le gusta que le pues ustedes empezaron llamándome Edmond de un principio.
Entonces sigamos ahí con él también. Pero ¿usted cómo se siente más cómodo? Disculpe que Con esté... primer nombre, para eso me puse un nombre. Sí. Lo que pasa es que mucha gente también solo lo conoce como Mulet, ¿verdad? También Sí. por eso. Pues no le molesta. La vez pasada que tuvimos otra entrevista nos dijo Edmond. Sí, Perfecto. sí, lo que ustedes dispongan. Ahí ya veo como presumido ahí. No, ya no vayas a entrevistas con él. Yo ya lo entrevisté una vez. Sí. Edmond, ¿y cuál fue el momento en donde pues usted dijo, quiero ser presidente de Guatemala, quiero aceptar el reto de lanzarme como candidato? Entendemos de que no es la primera vez que participa, entonces quisiéramos remontarnos a esa primera vez que pues le propusieron, usted se puso como meta, quiero ser presidente de Guatemala. Bueno, no es una decisión que un día se amanece uno y dice, bueno, voy a ser presidente, sino que es un proceso de análisis, de introspección, y que también uno escucha, porque no es una decisión solamente de una persona, sino que son personas de otros que se acercan, se dicen, mira, ¿por qué no hacemos esto? Montamos un proyecto, tú deberías asumir esta responsabilidad. Por supuesto, uno dentro de su análisis considera, toma en cuenta las condiciones a las cuales uno se tiene que enfrentar. O sea, ¿para qué voy a ser candidato? ¿Para qué y por qué voy a ser candidato? Y si uno estuviera viviendo un país normal, con una situación de desarrollo económico, con que la gente se sintiera feliz y satisfecha de vivir en su país, pues dice uno, pues, ¿para qué me voy a meter a cuentos, pues, verdad? Sino que todo va caminando bien. Pero cuando uno ve ese proceso de degradación que lleva el país, de deterioro, cuando uno ve cosas que no son inventos míos, pues ahí están todos los números y cifras que demuestran que Guatemala es de los pocos países del mundo que ha retrocedido en todos los índices de desarrollo humano en los últimos 20 años. Lamentable, Ha aumentado la pobreza general, la pobreza extrema, la desnutrición infantil, niños que se mueren de hambre en Guatemala, la calidad de la educación, la cobertura de salud, la infraestructura, las oportunidades de trabajo, de desarrollo, la corrupción imperante. Pues uno dice, no se puede uno quedar de brazos cruzados. Y mi experiencia cuando yo trabajé en Haití, con ese mandato del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para ir a pacificar y estabilizar Haití, y después cuando fui subsecretario general de la ONU, encargado de todas las operaciones de mantenimiento de la paz en el mundo, yo era el comandante mundial de los cascos azules, que son esas misiones militares que el Consejo de Seguridad despliega. Comandante mundial. Sí, yo era el encargado de las operaciones de paz. Y para tener una idea, al menos como cuántas personas estaban. Ahí variaba un poco, pero llegué a tener 130,000 personas bajo mis órdenes, de los cuales más o menos 93,000 militares, 15,000 policías, el resto civiles. A veces bajaban 126,000, 120,000, ahí oscilaba porque había que cerrar misiones, a veces había que incrementar la fuerza en algún lugar, o sea que era más, pero más o menos llegué a 130,000 personas, y el presupuesto que yo administraba era de 8.5 mil millones de dólares al año, $8.5 billion a year, más grande que el presupuesto de la República de Guatemala. Y ahí aprendí grandes lecciones. Países como Haití, por ejemplo, que fue el país más rico y más desarrollado del Caribe, que fue el mayor productor y exportador de azúcar del mundo, más que Cuba. Hoy en Haití le quieren poner una cucharadita de azúcar a la taza de café, la tienen que importar la cucharadita de azúcar. En Haití se quieren comer un aguacate, lo tienen que traer de República Dominicana. Yo ni en África he visto los niveles de miseria y de pobreza que hay en Haití. Sin embargo, hasta hace poco tiempo, por lo menos para mí hace relativamente poco tiempo, hasta 1963, el Producto Interno Bruto, el PIB de Haití era superior al de la República Dominicana. Había producción, exportaciones, había infraestructura, educación, había turismo, y ahí entraron en un camino de degradación que los convirtió en lo que son. Y así muchos otros países que me tocó supervisar y administrar, porque ese era mi trabajo, administrar estados en crisis y estados fallidos. En todos esos países también hubo Estado de Derecho en el pasado, todas las cosas caminaban, pero por una otra razón también entraron en ese proceso de degradación. Y es a mí donde me entra, no la preocupación, ahí me entró a mí la angustia, cuando veo que es exactamente el mismo camino que Guatemala lleva, y para allá vamos, para allá vamos, para allá vamos. Yo sé, yo ya lo viví, yo ya conozco el futuro de Guatemala si no le cambiamos de rumbo. Vamos para un barranco, y si caemos en ese precipicio, miren, se los digo, si caemos en ese precipicio de ese hoyo, no se sale, y
para allá vamos, para allá vamos. Eso fue lo que finalmente me empujó a mí a decir, pues sí, tenemos que hacer algo, y por eso participé en la última elección. De 19 candidatos, yo ocupé el tercer lugar, y sin vallas, sin publicidad, sin recursos, sin nada. Yo andaba con mi pancarta ahí de arriba abajo todo el tiempo, y eso fue pues muy satisfactorio, y tal vez ya me debería haber jubilado. Pero cuando uno ve que en estos 4 años ese proceso de degradación está aún más acelerado de lo que estaba antes, pues dice, bueno, tenemos que hacer algo, pues, ¿verdad? Yo ya no lo hago por mí, pues, yo ya cumplí, pero yo lo hago por mis hijos, por mis nietos, lo hago por las nuevas generaciones en Guatemala que realmente merecen un mejor país que el que hemos construido hasta ahora. No, qué interesante. Yo creo que hay muchísimos problemas en Guatemala. Pues más adelante vamos a tocar pues muchos de ellos a través de pues sus propuestas, planes y demás. Y que quizás aquí, perdón por interrumpir el guión, pero me gustaría saber, ya que pues nos dio un contexto bastante amplio y concreto de su experiencia y demás. ¿Cuál cree usted de que pues, es el principal problema de Guatemala? Le digo el que yo pienso. Yo creo de que Guatemala cuenta con los recursos, cuenta con la legislación, cuenta pues, con muchísimas cuestiones a su favor, pero para mí el principal problema radica en la corrupción, ¿no? No sé usted, para usted, ¿cuál es el principal? ¿Usted es vidente o leyó mi mente? Usted sabía lo que yo iba a responder. Disculpe que regalé la pregunta, pero... Es el principal problema de Guatemala, la corrupción y la ineptitud, porque también eso está vinculado a la corrupción. Personas que aceptan una función, un cargo, una responsabilidad pública y no están al nivel, capacitados para eso, también eso es corrupción. Y la corrupción le está robando el futuro a los niños, a los pobres de Guatemala. La corrupción nos está corroyendo y destruyendo, y todos la sufrimos todos los días. Y yo nunca había visto, tal vez en pocos países del mundo había visto los niveles de corrupción como hay en Guatemala. Y nos quejábamos de Otío, ¿se acuerdan de Otío? Otío y Roxana, ¿se acuerdan de Otío y Roxana? Pues resultaron ser niños de primera comunión. Comparados con estos son insaciables, una cosa impresionante en todo. Ahí donde uno levanta a ver en el gobierno, en el Estado, apesta la corrupción. Entonces, así no vamos a salir adelante, pues. Imagínense lo que sería Guatemala sin la corrupción. Imagínense dónde estaría este país si no hubiera corrupción, si hubiera realmente honestidad en la administración pública, que estuviéramos haciendo lo correcto para sacar adelante al país. Pero eso es lo que nos está hundiendo, nos está jalando. Y el pasado también que llevamos ahí en la espalda, para que la gente no se libera del pasado. Ahí seguimos proyectando para el presente y proyectando para el futuro. Es el pasado que tanto daño nos ha hecho y que tenemos pues que ver cómo lo vamos resolviendo. Ese es para mí el principal problema. Gracias. Y podríamos decir, yo también tenía curiosidad de preguntarle. ¿Sí? Digamos, como ese es el camino, digamos que usted ha visto en otros países y que lo ve replicado en Guatemala, y es esta corrupción, ¿verdad? Así, absolutamente. Qué complejo sí. y qué reto tenemos. Y eso también la corrupción trae la desinstitucionalización. Por supuesto, porque y vemos de que, y creo yo que es el problema más preocupante, que se convierte al final de cuentas en toda una cultura de corrupción. Desde mi vecina que... un expresidente decía que la corrupción es normal, no es normal. Total, y creo de que el primer paso es eso, pues, ¿verdad? O sea, notar de que eso no es una cosa normal. La corrupción no es desarrollo económico. Y aquí podemos hablar de todos los programas de gobierno, de trabajo, qué vamos a hacer y qué vamos a volver. Todo eso es totalmente, como decimos, tortas y pan pintado, a menos que combatamos la corrupción. Y ahí es donde pues, candidatos a la presidencia como usted, con sus equipos, tienen un gran reto, y ya nos va a platicar de sus propuestas en un momentito, porque queremos profundizar en eso. Mientras, les quiero agradecer a toda la gente que está en redes. No se olvide pues suscribirse, darle like a este programa y por supuesto comentarnos pues sus opiniones y comentarios acerca de pues esta entrevista con Edmond Mulet. Muchas gracias. Así que, y continuamos entonces. Bueno, entre estas preguntas está esta que no es tan cómoda, pero es, digamos, si tuviéramos que pensar entre todos los demás candidatos y candidatas que van para la presidencia, ¿cuál de todos o de todas, quién sería quien a usted mejor le cae?
Bueno, ahí ya no estamos hablando de temas ideológicos o programáticos, sino de temas puramente personales, ¿no? Sí, totalmente. Con mayor afinidad. Muchas personas dicen que lo personal es político, entonces... Sí. Yo creo que hay varios candidatos ahí que son buenas personas, que tienen buenas intenciones también, ¿verdad? Pero andan más perdidos que la llorona en muchos temas ideológicos o programáticos, pues, ¿verdad? O sea que Julio Rivera Clavería, por ejemplo, me parece una persona también de buenas intenciones, conoce Estado, de gobierno, una persona con la cual se puede conversar también. Yo diría que Roberto Arzú también es una persona con la cual tiene cosas interesantes y con el cual se puede también conversar. Y así hay varias personas. Hay unos tiktokeros y otros bandidos por ahí que eso sí es más difícil hablar con ellos, porque uno ve que andan mintiendo y estafando a la gente todo el tiempo, entonces ahí es más complicado. Edmond, hemos visto de que pues, en sus últimas publicaciones en redes sociales o en los últimos videos se le ha visto un poco más serio, más enojado, pues dicen pues varias personas y es una pregunta que nos pasan, entonces queríamos preguntarle a usted si es cierto eso, si no, pues hemos visto que usted dijo que usted no es pendejo y pues lo hemos visto un poco con más firmeza. No digo que sea malo ni que sea bueno, solo que queremos darle la protección. Viene este señor y dice ahí y miente, pero de una forma increíble, el señor Pineda, y dice, yo le ofrecí la Cancillería a Edmond Mulet, ¿verdad? Para que él sea canciller, ministro de Relaciones Exteriores, pero total y absolutamente falso. Yo no sé cómo alguien se atreve a decir una cosa así cuando no es cierto, nunca hemos hablado, mucho menos de esas cosas, pues. Entonces cuando uno se enerva y dice, bueno, este señor es un farsante, pues un mentiroso, un estafador, cosas que ya se saben, pero ahorita se están confirmando con ese su comportamiento. Entonces, y además dice, yo soy muy viejo. Que mujer Mulet es muy viejo, que no va a poder hacer aquí, que allá, y por eso le ofrecí la Cancillería, temas internacionales, y por eso que ahí le respondí, pues sí, después de todas sus actuaciones y lo que hemos visto, cómo habla y cómo se expresa, y toda la cosa, yo le dije, pues usted dice que yo soy viejo, pero no soy pendejo. Eso fue lo que le respondí, para que uno tampoco puede dejar pasar estas cosas, pues. Entonces, también debo decir que en esta campaña electoral las cosas se están calentando cada vez más, ¿verdad? Entonces, porque faltan solamente 40 días para las elecciones. Entonces, cuando viene gente mentirosa o abusiva a decir ese tipo de cosas, pues tampoco se puede uno quedar. Como dije, uno trata de ser buena gente, pero hay límites. Claro, hay límites que hay que marcar. Okay. Gracias por compartirnos. Sí. Muy bien. Nos quedamos ahí. Es muy interesante la respuesta, vamos a decir. Edmond, pues a lo largo de su vida, de su trayectoria, tanto personal como política, como académica, porque sabemos de que pues, usted es multifacético, vamos a decirlo de esa manera, ¿qué persona usted creería que ha sido pues, la más influyente en su vida y por qué? ¿Cómo moderas? Bueno, no hay duda que los padres son los más influyentes, pues son los que tienen mayor relación con uno, que uno nace, ¿verdad? Claro. Y entonces yo creo que mi padre fue una de esas personas que me formó, me educó, me disciplinó, me guió, me motivó en muchas cosas. Entonces yo diría que mi padre, que era periodista, Augusto Mulet Descamps, fue la persona que realmente más influyó en esos aspectos de mi vida. Pues yo perdí a mi mamá cuando yo tenía 17 años y perdí a mi papá cuando tenía 24 años. O sea que fue tiempo limitado, pero también fueron los años más importantes de la formación de uno, ¿verdad? Y después ya en la vida ya encuentra otras personas, mentores, maestros, profesores, personas que lo inspiran a uno en el recorrido de la vida. Entonces cada etapa va trayendo, pero yo diría que no hay duda que mi padre fue la persona que más influyó pues, en mi formación. Ok, gracias por compartirnos. Y pues bueno, pues esto es importante, ¿verdad? O sea, digamos, a quienes podemos admirar y a quienes podemos aprender. Sí, y pues eso nos lleva también a la segunda sección. Bueno, es la tercera, ¿verdad? Sí, tercera. Soy lejos de no, alejate un poquito más. Ahí estamos. Cualquier cosa aquí, nuestro mega jefe de producción nos dice, gracias. Bueno, y esta tercera fase son las preguntas para pedir trabajo. Y siempre decimos, y esta parte nos encanta porque cuando generalmente pues
están los comentarios en cuanto a quienes llegan pues, a ostentar puestos de toma de decisión. ¿Qué pasaría si existiera algún departamento de recursos humanos que les hace las preguntas típicas de todos los mortales que vamos a pedir trabajo, ¿no? Y entonces pues hemos ideado esta sección para decir, bueno, aquí vamos a hacer nosotros por un momento el Departamento de Recursos Humanos del Estado y vamos a hacer ciertas preguntas para pedir trabajo. ¿Está bien? O sea, el que está pidiendo trabajo soy yo. Es que ustedes son el Departamento de Recursos Humanos. Y el empleador es el pueblo de Guatemala. Para eso uno califica. Esos somos los cazatalentos. Pues muchas gracias por venir a esta entrevista, Edmond. Te agradecemos mucho. Y entonces vamos justamente a romper el hielo, ¿no? Y a romper el hielo de las preguntas. Y entonces las preguntas son las típicas que se utilizan para conseguir trabajo, ¿sí? Comenzamos de lo más sencillo y es, bueno, nos estaba comentando ya en el chismecito de Edmond, pues cosas personales. Y ahora quisiéramos preguntarle acerca de la vida académica. Si pudiéramos resumir brevemente su vida académica, ¿cómo la resumiría? Bueno, yo estudié Derecho, me gradué de abogado y notario y tuve la oportunidad de dar, en universidades, en institutos también, di cursos y creo que no soy malo en eso. Cuando yo era embajador de Guatemala en los Estados Unidos, en Washington, me pidió el Departamento de Estado que diera cursos y clases en el Instituto del Servicio Diplomático Norteamericano y lo hice durante un año. Y ahí me dio la enorme, gran satisfacción, por sorpresa mía, que los estudiantes votaron a final de año quién había sido su mejor catedrático y me eligieron a mí. Entonces, una sorpresa para mí, entonces organizaron ahí en el Departamento de Estado una ceremonia en donde me entregaron pues, un reconocimiento que los alumnos habían votado por el mejor catedrático que habían tenido durante todo ese año. Entonces, y ahí pues en temas, me escribía yo mucho en aquella época, como periodista, como reportero, fui columnista también en muchos medios de comunicación en Guatemala y eso pues, representa pues, un esfuerzo también intelectual, académico y a nivel internacional como embajador de Guatemala en los Estados Unidos y embajador de Guatemala en la Unión Europea, muchísimas veces pues, me tocó dar pláticas, conferencias sobre Guatemala, sobre el potencial económico que tiene Guatemala, sobre invitando pues, a personas a que vengan a invertir a Guatemala, la promoción de Guatemala en aspectos turísticos también. O sea que fue siempre una actividad, entre comillas, académica, pero siempre vinculada pues, a la promoción de Guatemala y vinculada a mi trabajo como embajador o como político cuando era yo diputado o aquí presidente del Congreso. ¿Sí? Claro. Interesante, muchísimas gracias por compartirnos. Debo decir que mi vocación no era ni ser abogado ni conferenciante, mi vocación era ser arquitecto, yo quería ser arquitecto y ese era lo que yo quería ser. Pero en aquella época la única facultad de arquitectura que existía era la Universidad de San Carlos y los cursos eran solamente de día. Y entonces yo tenía que trabajar, entonces no podía sufragarme los estudios de arquitectura y por eso es que estudié Derecho de noche para poder trabajar de día. ¿En San Carlos? No, en la Mariano Gálvez estudié Derecho. Y es que en la vida no se hace lo que se quiere, la vida se hace lo que se puede. Entonces hay que aprovechar cualquier oportunidad que uno tiene para proyectarse dentro de lo que se puede. Muchísimas gracias por compartir. Sí, tienes razón, a veces pues toca aprovechar las circunstancias, las varias no se hace lo que oportunidades. se quiere, pero hay que hacer lo que se puede. Totalmente. Edmond, ¿y qué diría usted que lo diferencia de su competencia? Experiencia. O sea, yo diría, más experiencia que cualquier otra persona en los otros candidatos que están participando y muchísima más que muchos que los que están participando también. Y estas canas que ando peinando ahí no están por gusto, pues eso representa, como les digo, experiencia, capacidad demostrada, vocación de servicio y cualquier persona que pueda examinar mi hoja de vida podrá comprobar y puedo demostrar pues que esa ha sido mi vocación, pues servir a los demás. En temas de seguridad tengo mucha experiencia también porque lo hice pues como subsecretario general de las Naciones Unidas encargado de las operaciones de mantenimiento de la paz de los cascos azules. Mencionado anteriormente, pues tuve 26 misiones alrededor del mundo, en Europa, en el Mediterráneo, en África, en Asia,
También seguí supervisando pues, la misión en Haití, después de haber hecho ese trabajo ahí. Tengo experiencia administrativa también. En el sector privado, pues he sido gerente también de empresas en Guatemala. Fui subgerente de Continental Motores, de Volkswagen hace muchos años, y también tuve una empresa de producción y exportación de plantas ornamentales. Fui gerente de una empresa que otorgaba servicios de mantenimiento y servicios de personal a compañías petroleras en el Petén, por ejemplo. O sea que en el sector privado también he tenido pues, esa experiencia. Yo siempre trato de rodearme de personas que los jueves a las 12 de la noche, los jueves a la 1 de la madrugada, viernes a la 1 de la madrugada, están viendo, pensando ahí, tosiéndose los dedos, porque el sábado hay que pagar una planilla. Entonces, o sea, es gente que se esfuerza, que se trabaja, que sabe lo que es producir y lo que representa pues ese esfuerzo y ese sacrificio también de generar trabajo y empleo. O sea, yo conozco pues muchas de esas cosas también, y esa experiencia también me ha llevado pues a experiencias, conocimientos de situaciones alrededor del mundo. O sea, yo conozco casi la mayor parte de países del mundo, no por placer o de viajes de turismo, sino por trabajo. Y ahí me he codeado con las mejores mentes del mundo, gente con una gran capacidad, con experiencias y todo. O sea que hay un acervo ahí, un acervo que no es por demeritar a ninguno de mis contrincantes, pero ninguno tiene lo que yo tengo pues a ese nivel. Los contactos que yo tengo también a nivel internacional para generar trabajo y empleo en Guatemala, para generar inversión en el país también, temas de turismo. O sea que todo eso lo tenemos ahí, y yo estoy pues, dispuesto pues, a poner todas esas capacidades y esas experiencias y esas vivencias pues, al servicio de Guatemala. Muchas gracias por compartir. Muchas gracias, sí. Y bueno, hoy sí comenzamos con las preguntas difíciles. Y es que generalmente la pregunta que más aprietos nos pone cuando estamos en una entrevista de trabajo es: ¿cuáles serían 3 fortalezas suyas? Muy bien, siempre. Pero también, ¿cuáles serían 3 cosas que a usted le gustaría mejorar de usted mismo? ¿Sí? Bueno, de mis fortalezas, pues muchas gracias por esta oportunidad. Estoy muy interesado realmente en esta posición que estamos haciendo, y puedo agradecemos. Y ahí, pues, ahí está mi hoja de vida que ustedes tienen, ya tienen ahí a su disposición. Ahí demuestro pues experiencia, capacidad, el cargo pues para el que estoy aspirando, pues prácticamente ya lo desempeñé en otras empresas alrededor del mundo, pues, ¿verdad? Yo administraba también estados en crisis y también países estados fallidos. O sea que ya he pasado yo por esas experiencias. O sea, primero la experiencia, después el conocimiento de la situación interna de su empresa, señores, ¿verdad? Yo conozco las debilidades que están pasando ustedes ahí, las necesidades, yo sé cómo resolverlos, porque ustedes tienen grandes problemas como empresa. Una empresa que se llama Guatemala, S.A. Entonces, ahí tienen grandes problemas, y yo ya los identifiqué y sé realmente cómo hacer para resolverlo y para hacer rentable su empresa y rentable para sus accionistas también, pues todo el pueblo de Guatemala. Entonces, la tercera fortaleza sería que yo sé trabajar en equipo también. O sea que aquí no soy una persona autoritaria que venía a imponer, sino que estoy dispuesto a trabajar también con los otros gerentes que ustedes tengan, con otras personas aquí de la empresa. O sea, que este es un esfuerzo conjunto el que tenemos pues que hacer. Y en temas de cómo podría yo mejorar algunos aspectos sería, yo creo que siempre hay que seguir aprendiendo. Uno sabe, conoce, pero estoy muy interesado en conocer más sobre su empresa, sus interioridades, y qué es lo que ustedes esperan también como accionistas de esta empresa Guatemala S.A. Ustedes qué esperan del gerente general que van a contratar. O sea, que ustedes me tendrán que decir también. Yo estoy dispuesto a escuchar también ustedes como miembros de esta empresa, como electores que son. Entonces me interesa mucho escuchar. Entonces yo sí estoy dispuesto a escuchar y a entender y a comprender lo que ustedes esperan de mí como gerente general de esta empresa. Entonces yo puedo aprender mucho en ese sentido y puedo mejorar ahí también. Muchas gracias. Sobre todo por meterse en el papel y demás. Ha sido la primera experiencia en la que se mete así en el papel, así que gracias. Es bueno, y la última pregunta de este segmento: ¿en dónde se ve usted en 4 años? Lo que a mí más me preocupa no es tanto el 14 de enero del 2024. A mí lo que sí no me preocupa, mi angustia, es el 14 de enero del 2028, el día en que estemos entregando cuentas
en donde podemos decir si cumplimos con lo que ofrecimos, si cumplimos con lo que nuestro plan de trabajo, si nos rodeamos de la mejor gente, si pudimos alcanzar las metas o los objetivos, o por lo menos la mayor parte de ellos. Entonces, yo me veo pues dentro de 4 años, después de haber entregado la presidencia de la República, habiendo cumplido con esa misión, con esa responsabilidad de haberla cumplido bien y con la satisfacción. Dentro de 4 años quiero tener esa profunda satisfacción de que se hizo todo lo posible por sacar adelante a Guatemala y que no tenga en ese momento ningún arrepentimiento de no haber podido haber hecho algo que debía haber hecho. Eso es muy importante. Yo aprendí en la vida también que, y eso me ayudó mucho en la vida, es que la recompensa por un trabajo bien hecho es la oportunidad de hacer otro trabajo bien hecho. Esa es la recompensa, mejor recompensa que uno puede tener. Entonces, dentro de 4 años espero tener otra recompensa de hacer otro trabajo bien hecho después de que vamos a hacer la presidencia. Pues le tocaría de diputado al Partido Cen. Ay, no, Dios. No, ya tenemos un acuerdo con el candidato a la vicepresidencia, Max Santa Cruz y yo, que aunque, cosa que no va a ser así, aunque el Parlacén estuviera vigente, definitiva y absolutamente nosotros no nos vamos a ir corriendo después de la toma de posesión a una sesión especial del Parlacén para garantizar la inmunidad e impunidad, definitivamente no. Además ya no va a existir el Parlacén, porque nosotros vamos a eliminar, vamos a sacar a Guatemala del Parlacén. No presentamos candidatos al Parlacén, no los presenté en la elección del 2019, tampoco lo presentamos ahora, porque tenemos que ser congruentes entre lo que decimos y lo que hacemos para por lo menos ganarnos la confianza de los guatemaltecos. Y eso del Parlacén, ya me lo mencionó, ya me estoy irritando. Y bueno, ya estamos concluyendo la entrevista de Recursos Humanos, todavía nos falta el resto de la entrevista. Pero ¿cuándo me dan los resultados? Pues esperamos de que los resultados preliminares el 25 de junio salen ahí, entonces... Ahí me avisan, por favor. Les notificamos de inmediato. Y pues ahorita pasamos a otro sector. Sí, que pues vamos a pues ya a preguntarle específicamente temas sobre su plan. Pues hemos estado pues hojeando su plan y demás. Wow. Sabemos de que es un muy buen plan. Ahí lo trae usted, pero pues queremos de que usted nos cuente un poquito más. Perfecto, nos trajo una copia de nosotros. Ustedes no son de papel, ustedes son digital todo. Está en muletpresidente.com, ahí está. ¿Qué les va a dar papelitos a ustedes? Eso es old fashion, no. Todo es digital. Es muy vintage para nosotros. Muy bien, ahí también tienen nuestra carta de invitación. Sí, ahí está, miren, ahí está. Muéstrala. Ahí está la evidencia, ahí está la invitación. Para que mire que aquí en este programa somos formales. Además, no, formales. La carta, miren, que además sin una falta de ortografía, lo cual en estos dorados tiempos ya no es tan común. Y una sintaxis increíble. Y además, miren, bien firmado, con firmas originales o la invitación. Como debe ser. Hicieron lo correcto en esta invitación. Por favor, pues ambientalistas, compréndanos que teníamos que invitar a todos los presidenciables, entonces tenemos que tener nuestra constancia ahí, o si no, nos cae el Tribunal Supremo Electoral. ¿Verdad? Entonces, la constancia ahí, ¿verdad? Gracias. Entonces, empezamos con la primera pregunta. Nosotros sabemos de que, pues al llegar usted al cargo, pues, de presidente de Guatemala, pues se convierte en una especie de médico, digamos así, un médico social que se va a enfrentar a muchas problemáticas del país, como desnutrición, lo que hablábamos al principio. Este médico es de intensivo, no es cualquier médico. Sí, totalmente. No es para cualquier receta, es totalmente intensivo. Porque tenemos la desnutrición, la pobreza, inseguridad, falta de accesos y oportunidades laborales, entre pues muchísimos otros grandes problemas que tenemos como país. Entonces, ¿cuál de estos problemas en 3 acciones serían pues los que tomaría usted como prioridades? Y en 3 acciones pues las soluciones como tal. Ya hablamos pues de la corrupción, que sí. Okay. Aquí podemos hablar en este plan de gobierno. Sería su prioridad número 1, la corrupción. Aquí podemos hablar de todo lo que quieran, pero si no enfrentamos la corrupción, nada de esto se va a poder realizar. Entonces, combatir la corrupción de frente, a fondo, con determinación. Después volver a poner al Estado y al gobierno al servicio de la gente.
El Estado y el gobierno fueron concebidos, fueron creados para servir a la gente. Y esto ya no está sucediendo. Hemos visto que estos gobiernos de las viejas políticas están al servicio de élites, de grupos, de intereses, y lo peor de todo, están al servicio de ellos mismos. Están sirviendo con la cuchara grande para ellos, ya no están sirviendo a la gente. Entonces lo que queremos hacer es poner los municipios, las alcaldías, las municipalidades al servicio de la gente, el Congreso de la República al servicio de la gente, el Ejecutivo al servicio de la gente, como debe ser. Y mucho de nuestro plan de gobierno va en esa dirección. Por eso nosotros le llamamos pues, una Guatemala moderna, una modernización de la seguridad, la modernización social, la modernización de la economía, la modernización del Estado. Y en temas de la modernización del Estado, ahí está nuestra propuesta, primero de sacar a Guatemala del Parlacén, pero también de reducir el número de diputados en el Congreso, porque ahí tenemos 160 diputados y conforme aumenta la población, va aumentando la cantidad de diputados. Entonces vamos a seguir el ejemplo de lo que hizo Estados Unidos en 1929. En 1929 la población de los Estados Unidos era más o menos 111 millones de habitantes y tenían 435 congresistas y habían estado subiendo. Entonces pasaron una enmienda constitucional y establecieron que el número máximo, el tope de diputados congresistas norteamericanos iba a seguir siendo de 435. Hoy, 100 años después, los Estados Unidos tienen más de 400 y pico millones de habitantes y los congresistas siguen siendo los mismos, 435. Entonces, nuestro propósito es hacer una consulta popular, porque eso implica una reforma constitucional que se agregue en la Constitución que primero la decisión soberana del pueblo de Guatemala es retirarse del Parlacén, después de cortar a la mitad la cantidad de diputados que tiene Guatemala. Guatemala no necesita más de 80 diputados, ¿para qué tener 160? Y tercer elemento importante, que ya no se va a votar por listas, sino que se va a votar por personas. Yo le pregunto a ustedes dos acá y a las personas que tienen la amabilidad de vernos y escucharnos, les pregunto, ¿quién es su diputado? ¿Quién es su diputado? ¿Quién les está rindiendo cuentas a ustedes de por qué votó así o por qué no votó así? Ustedes están pidiendo, no hay forma, eso no es democrático, aquí no hay relación entre el elector y el elegido. A partir del día de la elección esa relación se rompió y eso no es correcto. Entonces, que podamos votar por personas que ya sabemos quién es nuestro diputado, ya le podemos ir a tocar la puerta y decir, señor diputado, ¿por qué no presenta tal iniciativa? ¿Por qué votó en tal sentido? ¿Por qué votó por ese presupuesto? ¿Por qué votó por ese préstamo? Etcétera. Eso no existe en Guatemala. Y tercero, de esa reforma constitucional también ponerle un tope al presupuesto del Congreso de la República. Ustedes saben cuánto se recetó el Congreso, siempre se me olvida, cuánto se recetó el honorable Congreso de la República para su propio presupuesto para este año 2023. No saben. El presupuesto que se recetaron ellos mismos, los honorables diputados, no fueron 50 millones de quetzales, ni 200 millones de quetzales, ni 500 millones de quetzales, ni 700 millones de quetzales. Fueron 1.200 millones de quetzales. No puede ser, como digo, están al servicio de ellos mismos. Ya no están pensando en la gente, en el país, en la comunidad, en la república. Entonces tenemos que poner un toque a eso y esta consulta popular para poner en la Constitución que el presupuesto del Congreso de la República no será mayor que el 0.4% del presupuesto general de la nación, lo cual ya es bastante. Pero hay que poner esos límites, si no aquí van a seguir pues una desfachatez tremenda. Entonces eso tiene que ver pues con toda la reforma, el proyecto de modernización del Estado pues que queremos. También las nuevas tecnologías, el mundo digital, el gobierno electrónico, todo eso para facilitarle la vida a la gente. Y en temas económicos es ponerle a los guatemaltecos más dinerito, más quetzales en el bolsillo. Por ejemplo, se le ha dado a las grandes empresas que importan gas propano a Guatemala subsidio. El gobierno les da millones de quetzales de subsidio a esas empresas. Y eso nunca se traduce, nunca le llega a la gente ese subsidio. Pero lo vamos a cambiar. A mí me da mucha pena con esas empresas importadoras de gas propano, porque les vamos a quitar el subsidio a ellos y se lo vamos a dar directamente a la gente. ¿Y de qué manera? De una manera muy sencilla, con el recibo de luz eléctrica factura social. Ahí va a haber un código en ese recibo, un código QR. Y con ese recibo van a cualquier vendedor, a cualquier distribuidor de gas propano, a cualquier marca que quieran, y un tambo de gas que vale 130 quetzales
ese código le da un descuento de 40 quetzales. En lugar de pagar 130, la gente va a pagar 90 quetzales por su tanque de gas. Es el mismo recurso, el mismo presupuesto, el mismo dinero, ahí está. Pero en lugar de dárselo a las grandes empresas, se le va a dar directamente a la gente en esta forma. Pues el tema de Guatemala tiene las medicinas más caras del continente americano también, o del mundo. Entonces, tenemos una forma también de otorgar esas medicinas gratuitas, gratis, cero costo, a las personas que lo necesiten. Ya tenemos una lista de 100 medicamentos básicos, esenciales, que van a ser entregados gratuitamente. El otro día alguien me preguntaba si la lista ya no era de 100, sino de 101 medicamentos. Sí, tengo que aclarar que la lista de medicamentos sigue siendo de 100, no de 101 medicamentos. Ya había uno que se había pedido particularmente agregarlo. Bueno, una señora era la que andaba pidiendo que agregáramos una pastilla azul, pero no, ya no, que son 100 medicamentos. Nada más. Yo pensé que le había agregado por el color de su partido. De repente y el presupuesto ahí está, son los mismos recursos. En lugar de comprar las medicinas a través de estas grandes compras que hace el Ministerio de Salud Pública, que a veces compran medicinas que no son necesarias, las embodegan, no tienen un sistema de distribución, los puestos de salud y hospitales están desabastecidos. Pues muy sencillo, ahora con una receta médica que se da a un médico en un puesto de salud, en un hospital público o un médico privado, da una receta médica y uno va con esa receta a la farmacia particular, privada, que están bien abastecidas, y si esa medicina está en la lista de los 100 medicamentos básicos y esenciales, esa medicina es entregada gratuitamente a la persona. O sea, porque ahorita vamos a los puestos de salud, a los hospitales, y le dicen, no tenemos medicinas, aquí está la receta, vaya a comprarla. Le dicen a uno en los puestos de salud y en los hospitales, pues eso va a cambiar, ya no van a ir a comprar, sino que se les va a entregar gratuitamente en el sistema ya privado de distribución, que ahí está, a nivel nacional. Van a ser los mismos recursos sin aumentar impuestos, sin una manera mucho más eficiente, transformacional realmente de ayudar a la gente. Y otro elemento que llevamos muy cerca en el corazón es el tema de la jubilación universal. En Guatemala existe el programa del adulto mayor. Yo conozco abuelitas y abuelitos que han hecho su solicitud para ser beneficiarios del programa del adulto mayor. Pasan 2 años, 4 años, 6 años, 8 años y no hay nada. Una cosa terrible, pues los ponen en listas de espera, tienen que hacer un estudio socioeconómico. Y yo conozco casos pero patéticos de abuelitas y abuelitos que no viven en la pobreza, viven en la absoluta más abyecta miseria, un abandono tremendo, pues. Entonces vamos a cambiar eso y vamos a crear la jubilación universal. Y toda persona, a partir del día que cumple 65 años de edad, sin requisitos, sin formularios, sin solicitudes, sin listas de espera, sin nada, solo con su DPI, van a ir a un cajero o a un banco a fin de mes, porque ahí está en el DPI, suena. Toda persona que a partir del día que cumple 65 años de edad va a recibir por lo menos, vamos a empezar con eso, después lo vamos a ir aumentando, por lo menos 500 quetzales al mes. Imagínense una pareja, un abuelito y una abuelita, van a recibir 1000 quetzales al mes, lo que eso es de apoyo para ellos, para su entorno familiar. Y debo decir que es lo menos que debemos hacer con respecto a la dignidad humana, con nuestros padres, nuestros abuelos, los que nos han dado la vida. Y también debo aclarar que tampoco es una ocurrencia mía, no es que yo me haya fumado algo de mala calidad. O sea, yo no me fumé algo de mala calidad para hacer estas propuestas. Esto existe en todas partes del mundo, pues, es lo menos que hay que hacer. Entonces queremos poner a Guatemala al nivel de los mejores países del mundo y un poco de solidaridad. Estos son programas sociales pues, que estamos implementando, combatir la nutrición crónica aguda, el programa de Cero a Siempre, el bono mujer, oportunidades de educación, de jóvenes, o sea, muy amplio. Y aquí el tema es de que son pues muchos los problemas que tenemos como país y por lo mismo pues me imagino que muchas las propuestas. Yo quisiera, pues porque el tiempo no nos da, ¿verdad? Para que nos pueda decir todas sus propuestas, que pueda otra vez repetir el sitio web en donde podemos encontrar su plan. Lo vamos a anclar en la descripción del podcast en YouTube y en Spotify por si quieren ir a ver las propuestas. ¿Cuál sería la página? Es todo junto, minúscula, muletpresidente.com. Así de sencillo. Ahí está, muletpresidente.com, ahí encontramos los planes. El detalle de todo el plan de trabajo. Ok, perfecto. Gracias. Muchísimas gracias. Y vemos de que es bien importante pues, que nos podamos acercar a los planes de gobierno. Y ojo acá, que no todos los presidenciables presentaron planes de gobierno hasta la fecha, pues 40 días aproximadamente de lo que sale este podcast, ¿verdad?
pues en los diferentes medios. Entonces pongamos ojo a pues, los diferentes planes que hay, ¿verdad? De los pocos presidenciales que nos presentaron y tratemos de estudiarlos, Sí. o por lo menos pues darles una leída y donde pues podamos empatar mejor. Sí, que va a ser la manera en la que se gobierna los próximos 4 años. Y bueno, tenemos otra pregunta en este sector. Digamos, comprendemos de que el salario, sí, del presidente de Guatemala es uno de los mejores salarios de todos los presidentes y las presidentes de América Latina, de Latinoamérica. ¿Qué opinión le merece? ¿Qué plan tenemos con este salario pues tan alto que tenemos que tienen los presidentes de Guatemala? Bueno, tiene que ser proporcional realmente a la realidad del país. El presidente de Guatemala gana más que el presidente de los Estados Unidos, pues, o sea, eso tampoco es factible. Pero no es solamente el salario del presidente. Aquí tenemos que revisar los salarios de muchos funcionarios. ¿Ustedes saben cuánto gana el presidente de la Junta Directiva del Banco de los Trabajadores? El presidente de la República, ¿cuánto gana? 120, 130 mil quetzales al mes, algo así. Están sentados. Y los que nos están viendo están sentados. Entonces, si los que están sentados van a caer acostados. El presidente de la Junta Directiva del Banco de los Trabajadores gana 250 mil quetzales al mes. Y el Banco de los Trabajadores tiene 2 otros organismos de seguros y de fianzas y cosas que también tienen sus propias juntas directivas y ellos ganan más de 250 mil quetzales al mes cada uno. Y así pudiéramos hacer una disección de cómo están los sueldos, los emolumentos, las dietas, las bonificaciones de muchos funcionarios públicos aquí, no solamente del presidente de la República. Aquí tenemos que revisar muchísimo. Averigüen ustedes que andan siempre ahí interesados en ciertas cosas. ¿Cuánto gana el presidente de la Junta Directiva del INDE? ¿Cuánto gana? Averigüen. 250 mil quetzales al mes no es nada por lo que gana el presidente de la Junta Directiva del INDE. Entonces aquí también aquí tenemos que pasar una ley de ingresos y emolumentos de los servidores públicos. Porque aquí, como les decía anteriormente, aquí tenemos una clase política que está ahí sirviéndose con el asadón en la mano, solamente sirviéndose ellos mismos. Mire, a ciencia y paciencia de los reporteros. Y muchas de estas cosas no se saben, no se conocen, pero ya llegó el momento de poner las cartas sobre la mesa. Y podríamos esperar que haya un cambio, entonces, en caso de... Absolutamente, desde el sueldo del presidente y de todos los demás. O sea que los magistrados de la Corte Suprema ahorita también se recetaron un aumento increíble. Y así, como les dije, están ahí solo sirviendo sus propios intereses, ya no están al servicio de la gente. Gracias. Y pues bueno, vemos de que muchas de las acciones, por supuesto, tienen que ver con pues, la aprobación o no de leyes y pues involucra a otro organismo del Estado. Pensemos ahorita solo en el organismo ejecutivo, usted desde la presidencia. ¿Qué podemos esperar nosotros, los guatemaltecos, que haga usted de diferente a los últimos 5 gobiernos que han pasado por el ejecutivo en Guatemala? Es importante en Guatemala crear, institucionalizar lo que yo llamo el ABC, el Acuerdo Básico de Consenso. Yo estoy convencido que hay dirigentes políticos, que hay diputados, que hay gente en la sociedad civil, en el sector productivo, están todos muy preocupados por la situación del país. Y lamentablemente todas las instancias de diálogo, los espacios, las mesas en donde uno podía plantear problemas o aspiraciones de cualquier sector, todo eso ha sido eliminado. La Secretaría de Asuntos Agrarios ya no existe, la Secretaría de Seguimiento a los Acuerdos de Paz, todas las instancias de diálogo ya no existen. Entonces tenemos que crear ese espacio que yo llamo el Acuerdo Básico de Consenso. Hay muchos temas que habrá que discutir con el Congreso de la República. Claro. Yo recuerdo cuando asumí la presidencia del Congreso hace 30 años, yo no sé, ustedes sabrán, pero estoy seguro que no saben, que en aquella época los diputados al Congreso de la República y los oficiales del Ejército teníamos derecho a importar, a comprar vehículos sin pagar impuestos. Claro, sí. Se llamaba la franquicia. La franquicia. Al día siguiente, de asumir yo la presidencia del Congreso, el oficial mayor del Congreso llega a mi despacho y me dice: mira, presidente, te vengo a recordar lo de las franquicias. Sí, le dije yo, lo de las franquicias de automóviles y de licores, porque podíamos importar licores sin pagar impuestos. No, me digo, no te estoy hablando de eso, yo te hablo de la otra franquicia. Ahí, ¿cuál es la otra franquicia? Bueno, me dijo, para que tienen derecho los 3 presidentes de los 3 organismos del Estado, que tienen derecho a franquicia ilimitada.
y pueden importar lo que quieran. Aparatos eléctricos, mobiliario, maquinaria agrícola, vehículos, lo que quieran, sin pagar impuestos. Le digo, pero yo no estoy enterado de eso. No, me dijo, se maneja de manera muy discreta, pero está en ley y todos lo han utilizado. Y ahora que sos presidente de unos organismos del Estado, pues te corresponde. Dije yo, eso no puede ser, pues, ¿verdad? Yo nunca usé esa franquicia tampoco, de los diputados y oficiales del ejército, porque me parecía una aberración, ¿verdad? Y entonces cuando ya me anuncia que tengo derecho a franquicia ilimitada, pues hablo con el ministro de Finanzas de la época, Richard Aitken, y le digo, mira, Richard, esto no puede ser. Y a mí me tocó, acordamos, eliminarlas. Y hablé con los diputados, mis compañeros militares también, el presidente de la República, el presidente de la Corte Suprema, que les íbamos a eliminar, a quitar todas estas prebendas y esos privilegios. Y algunos refunfuñaron que eran derechos adquiridos, que qué barbaridad, pero con el diálogo todo el mundo entendió que ese tipo de prebendas, de privilegios, no eran convenientes para el proceso democrático que en ese momento estábamos tratando de construir. Y fue muy sencillo. La ley del presupuesto que aprobamos en septiembre de 1992, que entraba en vigor en enero de 1993, muy sencillo. Artículo tal, que han derogado los artículos, incisos tales y todo. Esto entraba en vigor en enero del 93. Esto lo aprobamos en septiembre. Y por supuesto los muchachos se apresuraron a comprar sus cosas sin pagar impuestos durante los 3 meses que quedaban. Pero por lo menos eso quedó eliminado. Eso es un ejemplo de que cuando hay voluntad, cuando hay gente de buena voluntad en el país que quieren hacer bien las cosas, que quieren hacer lo correcto, yo estoy seguro que, por supuesto, se necesita de conversaciones, de negociaciones políticas y todo, pero todo el mundo trabajando en la misma dirección de sacar adelante a Guatemala del atolladero en que nos encontramos. Yo sí confío pues en que vamos a encontrar en el Congreso de la República y en la sociedad gentes que están dispuestas realmente a trabajar juntos pues en beneficio del país. Muchísimas gracias por compartirnos. Pues, lamentablemente vamos terminando pues esta entrevista por nosotros, pues nos quedamos acá. Le agradecemos mucho a la gente en TikTok que está pues ahí comentando y demás. Muchísimas personas están pues poniendo sus comentarios. Sí. No olviden pues seguirle dando me gusta ahí a la pantalla y seguirnos porque es muy importante para ya nos estamos despidiendo. No, todavía no. Casi. Yo ya me estaba sintiendo bien acá. Ya los nervios. Pues mire, menos mal porque viene aquí una dinámica que le habíamos contado al principio, que le hemos llamado la pregunta con responda la pregunta con un meme o sáquenos de la duda con un meme o con un GIF, que son pues, o con un emoji, ¿verdad? Que son, ¿verdad? Las caritas y más en el teléfono, y queríamos de que usted nos responda ahí con su teléfono. Le acabamos de escribir en WhatsApp, le voy a volver a mandar pues otro mensajito. Ahí ya le llegó. Sí, muy bien. Un número es 502 42 19 65. Ya lo saben, ahí está el número. Por favor, escriban ese número de José. Él puede resolver sus dudas. Es psicólogo y da pues terapia gratis. Aprovechando la publicidad. Hoy sí que guapo. Por favor, de edición, Julio, que no lo cortas. Estoy esperando un mensaje o algo, ¿no? Sí. Mire, yo le voy a hacer una pregunta y usted me responde solo. La pregunta me la hace verbalmente. Sí, y usted me responde solo con un emoji, ¿ok? Con un GIF o con lo que sea. Muy bien. ¿Qué opinión le merece el actual Ministerio Público que tenemos en Guatemala y pues por supuesto su fiscal general pues que lo dirige? Con un emoji, sin palabras, sí, sí. Puede ser un meme, puede ahí pues analizar bien qué carita o manita o lo que sea pone. Ahí está escribiendo, por favor, acá. Ya lo envié. Okay. Pues vemos acá en pantalla, igual lo ponemos en grande en edición. Es la carita con las manitas así como que de sorpresa. De susto. De susto, Susto, ¿por qué? Vemos ahí pues varias acciones. Que asustan, pues. Ahorita yo soy perseguido por el Ministerio Público, por la FESI, acusándome a mí de que yo estoy conspirando para obstruir la administración de justicia en Guatemala, solo porque yo me levanté mi voz en contra de esas acciones que tratan de limitar la libre expresión del pensamiento, solo por eso. Entonces ahí me están persiguiendo, pues, por eso la cara ahí de susto, pues, esto es más o menos refleja la pintura esa famosa, el grito, el grito, ¿verdad?
Eso es lo que es la primera reacción que tengo. Ok, perfecto, gracias. Entonces, con eso terminamos esta parte de la dinámica y esa sí es la última sección, la última pregunta que vamos Yo creo que es la más complicada. Sí, Aquí es un reto para usted. Y quisiéramos pedirle que, viendo a esta cámara, que es su cámara, pudiera, por favor, explicar su plan de trabajo, sí, para los próximos 4 años en caso de ser electo, como si se lo estuviera explicando a un niño o una niña de 5 o 6 años. En un par de ideas principales, como que si fuera un patojo o una patoja, usted le pudiera explicar su plan de gobierno, ¿sí? Pues mira, mi hija, mira, mi hijo, lo que vamos a hacer es, en estos próximos 4 años, es ayudar a tu mamá y ayudar a tu papá. Les vamos a dar oportunidades de educación, cosas que tal vez ellos no tuvieron, pero a ti te vamos a dar las computadoras. En todas las escuelas, en primaria, en secundaria, en universidad, van a tener computadoras. Y además de que sirven las computadoras, si no hay internet gratis, pues te vamos a dar también un internet gratis a nivel nacional. Y dicen que no se puede, pues sí se puede, porque se está haciendo en todas partes del mundo. Y vamos a poner a Guatemala, el país en el que estás ya viviendo y que te vas a desarrollar en los próximos años, vamos a poner a Guatemala en el primer nivel del mundo. Y vamos a darte también oportunidades a ti y a tu familia. Vamos a reducir los costos digamos, del gas propano. Vamos a darte oportunidades para que tengas más recursos, más dinero en tu bolsillo. Tu papá, por ejemplo, me imagino que sabe manejar. Y yo le preguntaría a tu papá, que aprendió a manejar hace algunos años, si ha desaprendido a manejar. Me imagino que no. Tu papá, cuando conduce y maneja, pues cada año tiene más pericia, porque tiene que estar renovando su licencia cada tanto tiempo. Pues vamos a hacer como los países más desarrollados del mundo en Europa, que le dan a uno su licencia y uno ya aprendió a manejar, y la licencia es para toda la vida. La cosa es que no tengamos que estar gastando en cosas pues innecesarias. Aquí solamente hay una empresa, mi hijo, una empresa que se gana una gran cantidad de dinero renovando licencias y DPIs, y de eso no le queda nada al Estado, no es de beneficio para la sociedad. Le quiero decir también que vamos a invertir en educación, como te dije, en tu escuela, las vamos a reparar, arreglar, las vamos a pintar, les vamos a dar a todas las escuelas en 2 años, todas las escuelas donde estás yendo, de preprimaria ahora y en primaria, todas las escuelas en 2 años van a tener su techo arreglado, van a tener agua, van a tener baños, y para las niñas van a haber baños separados también para las niñas, y van a tener la alimentación escolar, pero la alimentación escolar caliente, no la que se está dando ahorita, es distribuida en esas bolsas así, cosas precocidas. Ahí tu mamá, tu papá van a recibir el estipendio también necesario para que cocinen y tengan comida adecuada de la comunidad, comida fresca, con productos frescos pues, del lugar. Y todo eso va en beneficio tuyo también. Y yo sé que tu papá y tu mamá pues están llegando pues a cierta edad, ya no consiguen trabajo, ya no consiguen empleo, pero vamos a tener este programa que se llama La Segunda Oportunidad. Toda empresa, todo empleador que contrate a una persona de más de 50 años, el gobierno va a subsidiar 30% de ese sueldo para que darles una segunda oportunidad a estas personas y cursos de capacitación. Tú ya sabes manejar computadoras y esas cosas, pero tal vez tus papás no, entonces van a haber cursos ahí de compensación para ellos. Y algunos de tus primos que ya se están graduando de secundaria o de la universidad que no trabajan, no consiguen empleo, tenemos el trabajo de la primera oportunidad también. Cualquier empresa que contrate a una persona de menos de 26 años, que sea su primer empleo, el Estado va a subsidiar, va a completar el 30% de ese sueldo. Y eso va a garantizar que estas personas tengan experiencia para poderse desarrollar profesionalmente. Vamos a combatir la desnutrición crónica y aguda. Y a tu hermanita, que ya viene en camino, ya me contó tu mamá que está esperando. Allá, desde el momento en que quedó esperando tu mamá, y durante 4 años va a haber un acompañamiento en nutrición, en todo lo que sea necesario, porque es ahí, en esos primeros 4 años de vida, donde se determina el desarrollo evolutivo y físico de una persona. Ese programa se llama De Cero para Siempre. Desde el momento en que tu mamá quedó esperando, y durante 4 años va a tener ese acompañamiento. Y así vamos a combatir la desnutrición crónica aguda en Guatemala. Y una promesa te quiero hacer también. Vamos a combatir la corrupción. Y las carreteras donde vas a transitar van a estar de primera calidad. Y las escuelas van a ser de primera calidad, del primer mundo. Y vas a tener oportunidades para desarrollarte. Y que no te veas obligada dentro de algunos años a tener que emigrar, a buscar tu futuro en otra parte, porque vas a tener un futuro en nuestra querida Guatemala. Ese es mi mensaje para ti mi niña, para ti mi niño, los que tienen menos de 4 o 5 años de edad.
Muy bien. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Estuvo muy bien el mensaje. Yo Sí, muy claro. creo de que sí lo comprendí ese niño. Sí. Creo que fue muy Estuvo muy bien, pues gracias. bueno, por esto entonces despedimos este programa. Muchísimas gracias. A ustedes por esta oportunidad, les agradezco muchísimo y los felicito realmente por este tipo de programas, porque invitando a diferentes candidatos, no solo a presidentes, sino a alcaldes, diputados y todo, los jóvenes de Guatemala están pues tomando conciencia de que la decisión que ellos van a tomar es trascendente no solamente para ellos en lo personal, sino para el país, para el futuro de Guatemala también. O sea que este es un ejercicio cívico el que ustedes están desarrollando, que es muy apreciado. Es que los felicito por el tiempo, el esfuerzo que le están poniendo a esto. Ustedes son unos verdaderos patriotas, los felicito. Muchísimas gracias, de verdad, pues qué honor pues haberlo pues tenido en nuestro programa. De verdad que esperamos de que sea la primera de muchas veces que podamos conversar así de amenamente. Claro. Así que muchísimas gracias. Y a partir del 14 de enero del año entrante, pues yo vengo acá o van ustedes a casa presidencial. Supongo que ya está la invitación y vamos a guardar esta capsulita y se la vamos a presentar después. No, muchísimas gracias por la disposición, por aceptar la invitación. A las personas que nos ven también muchísimas gracias por estar al pendiente. Y pues bueno, pues esperamos entonces continuar pues compartiendo estos planes, esta información y muchísimas gracias. Así que pues muchísimas gracias a todas las personas que vieron este episodio. No olviden suscribirse, seguirnos en todas las redes sociales y activar las notificaciones para pues estar al pendiente de más episodios. Este fue Contexto Please, el podcast más chileno para informarte de lo más sonado de Guate y uno que otro tema más. Despedimos este episodio con un fuerte aplauso. ¡Aplausos!